Hola, ¿qué tal? Yo soy Laura, bienvenidos a mi planeta. Hoy vamos a ver otro vídeo sobre plástico mágico para hacer este tipo de figuritas. Plástico mágico, plástico encogible. Estas láminas de plástico que luego se meten al horno y encoge y podemos hacer con ellas pues, figuritas que luego quedan muy rígidas. Ya vimos en el canal otro vídeo en el que comparábamos este tipo de plástico, el plástico comercial. Este es plástico comprado que podemos encontrarlo tanto así ya con los dibujos hechos o liso para que nosotros hagamos nuestros propios diseños, y lo comparábamos con este tipo de plástico que es plástico de envase, plástico reciclado de envases de comida. Dejaré por aquí el enlace de ese vídeo, allí explico exactamente qué plástico necesitáis para poder hacer esto de encoger el plástico, ya que no valen todos los plásticos. En este vídeo lo que vamos a hacer es bisutería. Bueno, yo lo que he hecho es bisutería, podéis hacer todo tipo de figuras, y con otra técnica que en vez de utilizar rotuladores o ceras para hacer mis diseños, voy a emplear sellos. Voy a estampar los sellos en el plástico a ver qué tal va, y con esta técnica pues he hecho anillos, he hecho pendientes. Esto de aquí es un broche. Podemos hacer un montón de figuritas. Aquí tengo también un llavero. Y como en este canal nos gusta mucho comparar, también vamos a comparar una versión barata de una versión un poco más cara, que sería también por el tipo de tinta. Vamos a hacerlo con tinta la más común, que sería tinta al agua, que es la tinta que tengo yo aquí, que además esa está comprada en un bazar y es una tinta súper baratita, de las más baratitas asequibles que podemos encontrar. Entonces vamos a comparar este tipo de tintas, que no son para plásticos, y vamos a compararla también haciendo figuras con otro tipo de tinta, que es esta tinta de aquí, que es un poco más cara, y esta tinta sí que es especial para materiales no porosos, para materiales como plástico, cristal y demás. Vamos a ver si podemos emplear también este tipo de tinta al agua para hacer las figuras en el plástico y va bien o no, o si nos tenemos que gastar un poco más de dinerillo y comprar este tipo de tinta. Ya os digo que en todas estas figuras que veis aquí hay tanto figuras hechas con una tinta como con otra, como también figuras hechas con el plástico reciclado y el plástico comprado. Y como podéis ver, pues con todo he podido hacer las figuras, y ya os adelanto que las diferencias están en el proceso, sobre todo de elaboración, bueno, también un poco en el resultado. Si os interesa, quedaros a ver el vídeo y ahí vais a poder ver cómo he elaborado cada una de las figuras y las diferencias que he encontrado a la hora de utilizar la tinta más económica, que sería la tinta al agua, o la tinta especial para materiales no porosos, que es un poco más cara, y también el plástico mágico comercial y el plástico mágico casero. Pues dicho esto, empezamos. Comencemos con la primera tanda de figuritas de plástico mágico elaboradas con sellos, y para ello voy a utilizar, en este caso, los materiales más asequibles. Voy a utilizar plástico mágico reciclado, voy a reciclar estos envases de comida, voy a utilizar la parte de la tapa, que es la que es lisa. También vamos a necesitar, obviamente, sellos. Podemos utilizar sellos de madera o este tipo de sellos transparentes que se utilizan con un bloque acrílico. También vamos a utilizar unas tijeras para recortar el plástico mágico y un sacabocados o un aparato para hacer agujeros para aquellas piezas que queremos que sean pendientes, colgantes, llaveros, o sea que necesiten, puede ponerles un aro o un enganche. Y también voy a usar un pequeño trozo de lija. Voy a comenzar recortando el trozo de plástico de la tapa que me interesa, que es el que voy a utilizar. Y una vez recortado con el trozo de lija, vamos a pasarlo un poco por la superficie para desgastarlo un poco y que así luego sea más fácil que saliera la tinta sobre el plástico. Una vez lo hemos lijado, eliminamos un poco el polvo que se ha formado en la superficie con un pañito y ya tenemos listo el plástico para comenzar a estampar nuestros sellos. El procedimiento es muy sencillo. El primero voy a hacerlo con este búho. Y para hacer las primeras figuras voy a utilizar tinta al agua, que es la tinta para sellos más común y también suele ser la más asequible. Vamos a probar qué te sale con estas tintas, aunque estas tintas no están pensadas realmente para materiales no porosos como es el plástico, sino más bien para materiales como papel, ya que son materiales absorbentes. En este caso no sé si va a resbalar la tinta. Simplemente tenemos que impregnar con la tinta del sello que hayamos elegido, asegurándonos de que queda todo el diseño entintado, y a continuación lo estampamos en nuestro trozo de plástico. Apretamos un poco para asegurarnos que todo el dibujo queda marcado con la tinta en el plástico y retiramos el sello. Este sería el resultado. De momento parece que el dibujo sí que se ha tintado bien sobre el plástico. Ya veremos después a la hora de hornearlo. Y siempre que utilicemos los sellos es conveniente que los limpiemos inmediatamente después para evitar que la tinta se seque y de esa manera mantener los sellos perfectos. Esta tinta es una tinta de base de agua, es fácil de limpiar con una simple toallita húmeda, y voy a aprovechar el resto del plástico para hacer otro dibujo, en este caso de un pez. Seguimos el mismo procedimiento, vamos a impregnar de tinta el sello y lo vamos a colocar sobre el plástico presionando un poco y luego retiramos el sello igual que antes.
Y ya tenemos los dos diseños, ahora tendríamos que recortarlos. Voy a hacer algún diseño antes más y así voy esperando a que la tinta se seque, porque aquí tendríamos el primer problema. Al ser una tinta al agua se seca más lento y al ser plástico el material y no lo absorbe, pues posiblemente tarde bastante más en secarse. Voy a ir dejando secar estos dos dibujos y así vemos más o menos cuánto tarda en secarse la tinta. Todos los que he hecho anteriormente han sido con tinta negra. Ahora voy a hacer esta mariposa con una tinta de color fucsia para ver si también queda bien, queda nítido el sello una vez luego que lo horneemos. Voy a hacer más modelos utilizando distintos sellos, variando el tamaño, también variando el color de la tinta para luego ver el resultado final, ver cómo quedan con sellos más grandes, sellos más pequeños o con diferentes colores. Recordando que esta tanda que estoy haciendo es utilizando plástico casero, plástico reciclado de envases y con tinta al agua, que es tinta de secado lento. Y para materiales no absorbentes. Y una vez más o menos seca la tinta voy a recortarlos. He tenido que dejarlos secar bastante tiempo como sospechaba, ya más de un día secando. Y aún así en algunas partes aún se ve un poco húmedo, así que voy a manipularlos con cuidado. Voy a ir recortando las figuras y tengo que acordarme de dejar un hueco para hacer el agujero en aquellos que quiera poner luego un enganche o un colgante. Todas mis figuras ya recortadas, voy a colocar un poco de papel de hornear en una bandeja de horno y voy a meterlas en el horno que previamente tengo ya precalentado a una temperatura de 150 grados. Podemos ponerlo entre 150 a 170 grados y suele tardar unos 2 o 3 minutos, bueno, depende del horno, de 2 a 5 minutos suele tardar más o menos en estar listo ya el plástico. Cuando veamos que el plástico ha vuelto a su posición, normalmente empieza a encogerse, se arruga y luego vuelve otra vez a bajar hasta que se pone de nuevo en su posición, entonces ya estará listo. Tengo ya todas las piezas fuera del horno, como veis han reducido el tamaño, pues eso se reduce como a la mitad. He tenido que volver a esperar a que seque de nuevo la tinta porque en el horno con el calor la tinta se volvió a humedecer, como que el plástico escupía la tinta de nuevo y se quedó otra vez húmeda. Y en alguna de las piezas incluso he plantado el dedazo y se corrió un poco la tinta porque no me di cuenta que estaba húmeda. Luego ya vi que se había vuelto a humedecer y he tenido que esperar otra vez a que seque de nuevo la tinta. Aunque con esta tinta, sobre este material, sobre el plástico, se hace un poco más complicado, tarda en secar y el plástico pues no absorbe bien la tinta. Pero bueno, como habéis visto, al final pues tampoco ha quedado mal, ese es el resultado y así serían como quedan haciéndolo con la tinta al agua, con base de agua y con el plástico de los envases, con plástico mágico reciclado. Y para proteger la tinta y que no se estropee, y más en este caso que como digo esta tinta pues no absorbe bien el plástico, voy a echar un poco de barniz, bueno en este caso es laca de uñas, voy a utilizar laca de uñas transparente para echar en la parte de la tinta y de esta forma que luego con el roce y demás pues no se me estropee la tinta. Había dejado un día para otro que se secara y aún así al echar el barniz, al echar la laca de uñas, en algunas partes se ha corrido un poco la tinta porque aún no estaba todo bien seco, para que veáis que tarda bastante en secar esta tinta sobre el plástico. He echado un poco como he podido a toquecitos el barniz y ya solo falta esperar a que sequen y estas piezas estarían listas. Para la segunda tanda vamos a estirarnos un poquito más y vamos a ser un poco más espléndidos, por lo que vamos a utilizar materiales en los que tenemos que invertir un poco más, tenemos que gastar un poquito más. En este caso voy a utilizar una lámina de plástico mágico que es comercial, que es comprada. Es una lámina que se utiliza tanto, se puede utilizar tanto con los sellos como para pintar con rotuladores o ceras o también para impresora, por lo que viene con una lámina opaca por ambos lados, así que no sé cómo va a quedar de transparente. Además vamos a utilizar una tinta especial para materiales no porosos. Estas son unas tintas que en vez de tener base al agua son de base con un solvente, por lo que son un poco más fuertes y también son más difíciles de eliminar, aunque se adhieren mucho mejor en los materiales como plástico o cristal, que como digo son materiales no porosos. Pero vamos a necesitar un limpiador especial. En este caso no vamos a poder limpiar los sellos con la toallita húmeda como hacíamos antes, sino que necesitamos además del sello un limpiador especial para este tipo de sellos que tendremos que comprar aparte. Y como antes, obviamente necesitamos sellos, en este caso voy a utilizar otros modelos de sellos distintos.
Bien, pues con todos nuestros materiales listos, vamos a comenzar. Voy a seguir los mismos pasos que para los sellos anteriores. El procedimiento es el mismo, lo único que varían serían los materiales. Así que voy a impregnar con la tinta el sello. En este caso voy a empezar con un sello de una calavera transparente y después lo voy a plasmar sobre mi plástico mágico, sobre mi lámina comercial. No quería pecar de echar demasiada tinta en el sello y he pecado de lo contrario. En el primer intento eché poca tinta y hubo zonas que no quedaron bien marcadas. Una vez que eché de nuevo tinta al sello, ya la segunda vez sí que ha quedado perfecta, ha quedado completamente definido el dibujo. Y como antes, cuando acabemos debemos de limpiar bien nuestro sello para evitar así que se estropee, en este caso con nuestro limpiador especial para sellos con base de solvente. El segundo modelo voy a utilizar un sello de caucho que es este corazón y lo voy a utilizar con una tinta de color verde para que veamos también cómo queda utilizando no solo tinta negra sino otros colores. Ahí también la tinta de secado rápido queda bien definida. Y voy a seguir el mismo paso de tintar el sello y pasarlo a la lámina. Ya desde el principio se ven las diferencias de una tinta a otra. Sí que se fija mucho mejor esta tinta en el plástico. Queda completamente mate desde el principio. En la anterior se quedaba brillante, se veía que no había absorbido bien la tinta, entonces quedaban las zonas como brillantes de que esto no estaba bien adherido. En este caso ha quedado completamente fija, ha quedado mate y no tendremos que esperar mucho para poder hornearlo, ya que ya está prácticamente seca. Es una tinta de secado bastante rápido. El siguiente modelo que voy a utilizar es este osito y voy a aprovechar así para combinarlo también con rotuladores. Voy a utilizar el sello para hacer lo que es el contorno, como en las láminas que compramos. En las láminas que se compran ya con el dibujo hecho, normalmente tú compras una lámina con un marco en negro que viene el dibujo y luego por dentro lo tienes que colorar con rotuladores o con ceras. Pues voy a utilizar en este caso el sello para hacer mi propio contorno. Voy a hacer con tinta negra el contorno del osito y después lo voy a pintar con rotuladores permanentes para ver cómo quedan. Aquí veis los tres que llevamos hasta ahora, el corazón, el osito y la calavera. Así es como están quedando la tinta, ya está prácticamente seca, ya podríamos hornearlo. Voy a hacer algún diseño más, voy a utilizar algún sello más para hacer algún que otro dibujo. Y después voy a colorear algunos de ellos. Aquí estoy coloreando el osito, como os dije, lo estoy coloreando con rotuladores permanentes de colores. Voy a rellenar todo el dibujo con diferentes colores y después pues lo hornearé como hemos hecho antes. Para que veáis cómo quedan solamente utilizando el sello, lo que sería solo la silueta en negro o en el color que queráis, o también utilizando el sello y después pintándolos para que queden pues como un dibujo colorado completo. Solo tenemos que ir rellenando el contorno que ya tenemos hecho con el sello, con los diferentes colores de rotuladores permanentes. Y no importa si nos pasamos un poco sobre el negro, ya que luego lo vamos a ver por el lado contrario, lo vamos a ver de forma que la parte negra, el contorno negro, quede por encima del color. Así que voy a hacer más modelos, algunos los dejaré en negro simplemente y otros los voy a colorear. Y después, como hemos hecho con los anteriores, los vamos a hornear y así luego podemos ver qué tal han quedado con estos materiales y también compararlos con los otros materiales. Así que voy a ir acabando. Y una vez ya fuera del horno, aquí tenéis ya el resultado de la segunda tanda con la tinta de secado rápido de base de solvente. Aquí la tinta no se ha vuelto a humedecer, sino que está completamente seco. Se puede manipular del principio. Una vez que se enfríen las piezas para no quemarnos, ya podemos barnizarlas o aplicarlas la protección que queramos. Y para seguir con la línea algo más generosa de esta tanda, para proteger mis piezas, en vez de utilizar laca de uñas, voy a utilizar ahora sí un un barniz para manualidades. Y lo voy a echar como he hecho antes en todas las piezas. Voy a dar una capa, es un barniz brillante. Así que con esto ya termino. Voy a barnizar cada una de las piezas para proteger que la tinta no se me estropee con el roce y demás. Y ya con esto podemos comparar todas nuestras piezas de las dos tandas a ver cuáles han sido los resultados. Pues aquí están todas las piezas ya con el barniz completamente seco. Las de arriba serían las de la segunda tanda y las de abajo las de la primera. Menos esta de aquí del centro que he querido probar qué tal se adhería la segunda tinta de secado lento en los envases de plástico, en el plástico casero. Y también se adhiere muy bien, se puede utilizar perfectamente.
No he notado mucha diferencia en el plástico, prácticamente ninguna. Simplemente el plástico de los envases queda luego un poco más gordito, pero la textura prácticamente es igual. Y bueno, es un poco más transparente, pero esto ya expliqué que se debía a que como mi plástico comercial es también para impresora, es opaco por ambos lados. Estas que os estoy enseñando son de la primera tanda, son todas las que he hecho con la tinta de secado lento y el plástico comercial. Y así es como han quedado para que las vayáis viendo así a trasluz, a ver si se puede ver bien. Lo donde más diferencia he notado es en la tinta. La tinta sí que hay bastante diferencia. La ventaja que tiene esta técnica, si utilizamos la segunda tinta, es lo rápido y lo fácil que es. Simplemente tenemos que coger el sello, echarle la tinta, estamparlo en nuestro plástico, recortar y hornear. Y tendríamos rápidamente, fácilmente, una figurita hecha que no tendríamos que estar dibujando ni nada. A menos que queramos colorearla, como he hecho yo en algunas, en las que ya sí tendríamos que utilizar los rotuladores. Pero bueno, el sello nos serviría como guía, lo que es el contorno de la figura. En la primera tanda, que son estas que estoy enseñando ahora, todas ya son de la primera tanda. Sin embargo, se puede hacer, veis que tampoco han quedado mal, quedan bien y se pueden utilizar perfectamente, pero es mucho más engorroso ya el proceso. En este caso la tinta se tarda muchísimo en secar, tarda mucho. Luego tienes que tener mucho cuidado al manipularla porque enseguida se corre. A la hora de hornearla también, con el calor vuelve otra vez a escupirla al plástico y se queda otra vez húmeda. Tienes que estar otra vez esperando para poder barnizarla. Tienes que tener mucho cuidado al manipularla. Así que ya ese lado de lo práctico y lo rápido que es con la otra tinta, pues se pierde completamente. Aunque como veis también se puede hacer, es una opción más económica. Ahora ya solo quedaría montarlo si lo queremos utilizar para bisutería. Yo voy a hacer algunas que sean para anillos, para pendientes o para llaveros. Si queremos hacer anillos para montar la parte metálica tendremos que utilizar un pegamento especial, más que nada para que sea completamente transparente. Venden pegamentos que son para bisutería, especialmente para cristal y piedras y demás, que son completamente transparentes, porque si no, como esto es plástico, pues al pegar la parte metálica se va a ver mucho el pegamento, entonces tiene que ser un pegamento que sea transparente. Y luego ya con unos alicates os pondríamos lo que son las anillas para hacer los pendientes o los llaveros o los collares o lo que queramos hacer. Y con esto ya tendríamos pues todas nuestras piezas de bisutería de plástico mágico hechas por nosotros mismos. Ya hemos acabado, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido útil, que lo pongáis en práctica. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.